Vamos a tomar lista. Sí. Recuerden que nosotros tomamos lista al inicio del segundo bloque y al final del segundo bloque. ¿Sí? A ver, nuestra hermanita Ati. Presente, pastor. Muy bien. Cristian Villalta. Presente, pastor. Abuela, creo. Astrid Vega. Presente. Escucha. Muy bien. Marta Maldonado. Presente. Ana Carrión. Presente, Pastor, pastor. ¿me escucha? Dana Poma. Presente, pastor. Daniel Romero. Presente, pastor. Rosa Medina. Presente, pastor. Hermana Blanquita Gui. Presente, pastor. Manita Blanquita. Fiorella de la Cruz. Presente, pastor. Schelling, ¿qué pasó hoy día, Schelling? ¿Se ha relajado ya? Bueno. Kelly. Muy bien, Kelly. Eli Medina. Presente, pastor. Alex Romero. Presente, profesor. Muy bien, ¿no? ¿Se te escuchó, Adi? ¿Se te escuchó? Sí, sí, se te escuchó muy bien. Yo tengo buena oreja, de oreja de músico de repente, ¿no? Pues escucho. Ahí están conversando así como a 20 metros, estoy escuchando todita la conversación. Lo que no veo, eso sí, creo que un don por otro. Vamos a retomar. Vamos a ir a la última parte de este curso. Ya estamos en las partes finales. ¿Sí? A ver, déjame ver un ratito acá. Nos quedamos con Constantino, ¿verdad? Vence Constantino, el edicto del 313, el edicto de Milán. Luego en el 380 está la proclamación eh, del cristianismo como religión oficial del imperio. ¿Sí? Ahora, vamos a tener un ratito acá antes de entrar en la última parte que es hablar del Concilio de Nicea y poder conversar y discutir esto, ¿no? Porque vamos a encontrar de todo. Primero, nosotros los evangélicos le decimos a los católicos que ellos nacieron con Constantino. Es decir, antes de Constantino no había iglesia católica romana. ¿A usted qué piensa eso? Segundo, ciertos sectores sobre todo ciertos sectores sectarios de la iglesia evangélica nos acusan a nosotros de ser católicos. ¿Por qué? Porque conservamos muchas cosas los católicos que las inventó Constantino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas inventó Constantino el domingo, según ellos, ¿no? ¿Qué inventó Constantino? La Trinidad. ¿Sí? A ver, vamos a conversar un poco sobre esto, pero la figura de Constantino no solamente es su figura histórica, sino también el impacto en la teología. Vamos a empezar con lo primero, a ver, ¿qué opina usted? ¿La Iglesia Católica nació con Constantino, sí o no? Ah, nada, no hay pregunta. No sabe, no Católica, opina. o simplemente católica. Ah, muy bien, hermana Blanca, bien, hermana, profundizando, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Iglesia Católica o Iglesia Católica Romana? ¿Será lo mismo? Si tú piensas en Católica. Ahorita católica, con Constantino católica. La universal. ya, por eso. Si tú conversas con un católico romano, él te va a decir que católico y católico romano es lo mismo. Y como en el siglo II ya nuestro amigo Ignacio de Antioquía dijo que donde está Cristo está la Iglesia Católica, entonces ya hay un registro de que la Iglesia Católica ya existía. Pero podemos discutir ese punto. La Iglesia Católica Romana, tal como se conoce hoy, ¿ya existía o existía una etapa previa llamada Iglesia Cristiana o Iglesia Católica en el sentido universal? Y si es así, ¿cuándo nace la Iglesia Católica Romana? A ver, La Iglesia Católica Romana nace con Constantino, pastor, ¿no? O sea, ya, pero porque argumentemos. ¿Por qué? ah,
él da, ¿cómo se llama?, las indulgencias. Es, Ujú. menciona la historia, dice que tuvo un sueño, ¿no? Que creo que usted está mencionando, Pero y que eso tendrá que ver con el catolicismo romano. mm, sí, porque él es él era emperador, ¿no? Y de una u otra manera, si analizamos desde la historia, él introduce, como se dice, ciertamente su fe y dice pues que va a ganar con la cruz, ¿no? Pero, o sea, por eso le decía al principio, la Iglesia Católica ya se manifiesta con el credo de los apóstoles, ¿no? Entonces, pero Católica Romana, Romana, ya estamos viendo, la, la intromisión de la cultura romana, ¿no? Entonces, a eso es que me baso, ¿no? Claro. Entonces, Católica Romana con Constantino. Y a ver, Cristian tiene una opinión. A ver, vamos a escuchar a Cristian. Mano Blanca ya puso su postura. Yo pienso, ¿Qué- pastor, que Constantino lo legalizó, se podría decir. No lo fundó, como se podríamos decir, lo creó, no, sino lo legalizó, ¿no? Porque, como usted dice, fue hecho por entre medio de los apóstoles, él mismo lo legalizó y también lo enriqueció y lo unió en, quiero si mal pero no equivocarme, en estados, creo, no estados, algo así. Ya, muy buena. Vamos a partir de lo que dice Cristian. Primero hay que recordar que quien oficializa el cristianismo no es Constantino, es Teodosio, en el 380, más o menos 65 años después de Constantino. Eso es lo primero que hay que recordar, ¿sí? Así que hay que tener cuidado a veces con afirmaciones que pueden sonar muy históricas, pero no lo son. Segundo, eh, cuando los cristianos vuelven del exilio, es decir, de la persecución, y esto lo va a narrar Justo González, va a ser un poco el contexto sobre el cual viene la controversia arriana, ya habían pensamientos distintos en cuanto, por ejemplo, hablando un punto en particular, en cuanto a la divinidad de Jesucristo, o la eternidad de Jesucristo, para decirlo de una manera más exacta. En persecución no había problema porque todo el mundo está escondido, así que mucho, ¿qué ibas a discutir si estás escondido? No había internet, ¿no? Para estarte peleando por Facebook. Pero cuando son liberados, los cristianos se encuentran en las diversas facciones y comienzan a haber problemas, ¿no? Hay que recordar también que todo el esfuerzo que la iglesia había hecho con la organización, la sucesión apostólica y todo lo demás, se había roto con la persecución, por lo tanto, habían surgido facciones dentro de la iglesia con pensamientos muy disímiles. Y cuando Constantino, que había vencido con el símbolo del cristianismo, se da cuenta de esto, se preocupa, dice, yo pensé que los cristianos eran uno solo, pero ahora me doy cuenta que están divididos. O sea, este palo en el cual me apoyé, que pensaba que era muy sólido y me daba cohesión al imperio romano, porque son muchísimos los cristianos, ahora resulta que de acá va a ser otra guerra civil, porque ni entre ellos se entienden, ¿no? Ni entre ellos se entienden. Entonces, ¿qué hacemos? Y Constantino convoca, y acá es el primer detalle, ¿no? Hasta donde sabemos, el Concilio de Jerusalén, ¿no? Lo convocaron, ¿quiénes? Los apóstoles. Pero acá vemos a un emperador convocando un concilio. ¿Por qué el emperador tendría que convocar un concilio? ¿Sí? Estamos hablando poquitos años después de la batalla del Puente Milvio, ¿ah? El concilio de Nicea, ¿de qué año es? A ver, averigüe usted en qué año está el concilio de Nicea. Rapidito, a ver. 325. 325. La batalla, 325. la batalla del Puente Milvio, ¿en qué año es? 312. 312, ¿Cuántos años me pasado entonces? 13 años. 13 añitos. Casi nada. Y ya había discusión, conflicto, enfrentamientos en la misma iglesia. ¿Sí? Ahora, volviendo a la pregunta que hicimos al inicio, ¿la Iglesia Católica Romana cuándo nace? Podemos tener dos posturas al respecto. Si la Iglesia Católica Romana es esta iglesia que cuando se oficializa el cristianismo se vuelve la iglesia imperial, podemos considerar que la Iglesia Católica Romana tiene su inicio desde Jerusalén. No hay ningún problema con eso.
porque es la iglesia católica, ¿sí? Católica, pero que luego se degenera y se pervierte. Hay que distinguir esto un poquito. Cuando tú hablas de iglesia católica romana, tú tienes que entender en términos católicos que estás hablando de una iglesia católica de rito romano. ¿Qué quiere decir? Que es la iglesia que practica el rito romano. No es el único rito que hay, está el rito etíope, el rito copto, el rito griego, hay distintos ritos. Y esto lo vas a entender en Historia Eclesiástica 2, cuando tú entiendas que el cristianismo en este tiempo no era un cristianismo compacto, sino que tenía diversos sectores. La Iglesia Católica te va a vender la historia de que todo era uno, no era verdad. Por eso es que posteriormente se forman las famosas pentarquías. Así como Diocleciano puso 4 emperadores para formar una tetrarquía, 4 tipos que mandan, la pentarquía eran 5 regiones en las que el cristianismo estaba dividido, que eran hermanas entre sí, que eran como las regiones de la hiperistopea más o menos, ¿no? Que somos 4 ahorita, ¿no? Esa sería una tetrarquía, por ejemplo. Estas eran 5. Pero que no todas pensaban igual ni se sujetaba una a la otra hasta ese momento. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica Romana entonces? Podríamos mencionar que nace también cuando se crea la pentarquía, ¿no? O el patriarcado de Roma, donde el Papa ahí pesa, pero no va a pesar ni en Alejandría, no va a pesar ni en Antioquía. O también cuando ya nace la Iglesia Imperial, y ahí sí podríamos dar la razón a la hermana Blanca, cuando el patriarcado de Roma toma una postura, un rol en la iglesia sobre todas las demás, obviamente avalada por el poder imperial. Otros dicen que la Iglesia Católica Romana no nace ahí, y está en proceso, en evolución. Nace cuando el Imperio Romano de Occidente cae, ¿sí? Con el famoso Rómulo Augustulo. A ver, alguien que me busque esa fecha. ¿Cuándo cae el Imperio Romano de Occidente? Y entonces, al no haber otra autoridad, el Papa ocupa esa autoridad. Y ahí nace la Iglesia Católica Romana. Entonces, ahí vuelvo al principio. No es Constantino el que funda la Iglesia Católica Romana. Históricamente no se puede sostener eso. Solamente puede haber varios inicios o un proceso de la Iglesia en sí misma que nace en el Pentecostés, existe la Iglesia Católica tal universal, y luego en el camino con esta deriva política, esta división en pentarquías, en patriarcados, la Iglesia de Roma, que va teniendo su fundación incluso antes de Pedro y Pablo, se erige como un patriarcado sobre todos los demás, primero con el aval del emperador, pero luego ya cuando desaparece el emperador, ya ocupa su lugar y ahí es que ya se formaliza, se cristaliza lo que es el papado tal como lo conocemos. ¿Alguien me averiguó la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente? 476. Ujú. ¿Cuántos años después de Constantino? 312, 476, me dijiste, ¿no, Rosa? 476, caída del Imperio Romano del Occidente. Claro, 64 años, 64 años. Sí, pues, seguro. Sí, más o menos, ¿no? A ver, matemáticos, por favor, sí, ayúdenme. 64 años. Sí, sí, 64 años. Ahí nomás, ¿ah? Entonces, a ver, vamos a ver mi matemática, 312, 472. Ah, No, no, mucho más. 164, perdón, 164 es. Ah, me hace dudar a mí en matemática. Bien. O sea, en casi un siglo y medio, Siglo y medio, exacto. la iglesia se oficializa, o sea, tolerancia, 313, 380 se oficializa, y el 476, poco menos de un siglo, ya el emperador desaparece del panorama y la iglesia católico romana surge a la historia con su rol tal como lo cumple hasta el día de hoy. ¿Sí? Es un proceso, obviamente. ¿Sí? Bien, volvamos entonces para avanzar, porque si no nos vamos a quedar sin... Todo este es el contexto, ¿no? El contexto de lo que va a la controversia que va a haber después. Vamos a poner en contexto. Acá les quería mostrar un simbolito. Este es el famoso símbolo de Constantino, el que estuvo en el escudo. ¿Ah? Tiene una explicación, no la voy a poner ahorita en la explicación, ¿no? Pero, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve, hermano, se ve. Símbolo cristiano, por cierto, ¿sí? Símbolo cristiano. Bien, vamos a continuar. Apareció con nuestro amigo Constantino. La batalla del puente Milvio la hemos hablado. In hoc signo vinces. Este es en latín, ¿no? In hoc signo vinces, se diría.
Del edicto de Milán, el edicto de tolerancia, ¿no? ¿No? En el 380 vino la formalización, la oficialización del cristianismo, ¿sí? Devolvió los bienes confiscados. Consecuencias inmediatas, lo hemos visto, fin de las persecuciones, construcción de basílicas, ahora vamos a hablar de eso, y la progresiva influencia de la iglesia en la vida pública. Cuando comienza este proceso, desde el 313 hasta el 380, hasta el 476, comienzan a surgir muchas cosas que hoy ya son normales en la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, las basílicas. Las basílicas no eran templos cristianos, eran templos paganos. Entonces ya comienza el sincretismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos edificios paganos abandonados? Los convertimos en iglesias cristianas. Y ahí famosas basílicas. Basílica viene un término basileos que es rey, son edificios reales. Otra consecuencia, por ejemplo, el Papa. ¿Cuál es su nombre oficial del Papa? ¿Cómo le conocen en la Iglesia Católica Romana? El Sacerdote. sumo pontífice, en latín Pontifex Maximus. Y este es el término que tenía el sacerdote, el sumo sacerdote romano. Y el Papa lo adopta como su propio término. Si eso no es un índice de sincretismo, no sé qué paz puede ser, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia diría que el Papa o el pastor de Roma, el obispo de Roma es el Pontifex Maximus? Nosotros creemos que el sumo sacerdote es Cristo. Y eso está, ¿no? En Hebreos, está en Pedro, ¿no? Pero ahí el Papa adopta el término pagano, Pontifex Maximus, y lo toma para sí, ¿sí? El sumo pontífice. Una tremenda herejía decirle al Papa sumo pontífice, por cierto. Sigamos. Ahora sí vamos a entrar un poquito en la controversia arriana. A ver, vamos a eliminar algunos cuadritos. Vamos a entender esto porque, como todos estos conflictos, estas herejías nacen de el choque entre el cristianismo y la filosofía, ¿no? Para explicar el cristianismo al Imperio Romano, los teólogos, especialmente los alejandrinos, recurrieron a la filosofía platónica, eso ya lo hemos visto en repetidas veces, y estoica. Ahora vamos a hablar del estoicismo un poquito. Usaron el concepto de logos, bueno, Juan habla de logos, ¿no? Aunque Juan no tenía nada de influencia platónica, lo usa de otro modo porque él traduce la palabra dabar, que es en hebreo, ¿sí? La razón o palabra divina. Autores como Justino Mártir, Clemente de Alejandría y sobre todo Orígenes, habíamos visto Orígenes en la clase pasada, intentaron explicar cómo Dios el Padre, que es invisible y trascendente, se relaciona con el mundo creado. Una preocupación de la teología del siglo I y II, ¿no? ¿Cómo entendemos la relación entre el Dios eterno y la creación? El judío no tenía ese conflicto, pero sin embargo el griego sí. Una solución fue presentar a Logos, el Hijo, como un intermediario. Hasta ahí todo bien. Pero eso introdujo una jerarquía. El Padre es la fuente suprema y el Hijo está un paso abajo para poder interactuar con la creación. A esto se le llama subordinacionismo. Pregunta para el público: ¿qué grupo religioso hoy cree en el subordinacionismo? A ver, responda. ¿Habrá alguno o ninguno? Que cree que Jesús es inferior al Padre. Los, los uni, no sé qué cosa. ¿Ah? No, los unicitarios no creen eso, por si acaso. Luego hablamos del unitarismo que es, pero que tiene que ver con este tema. Pero los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, ¿Arianos? Arrio puede Arianos. ser. obviamente los arrianos, pero hablo de qué grupos hoy. Ah, hoy. Los testigos de Jehová, los israelitas no pacto, los testigos de Jehová, bueno, los mormones, ¿no? Son los tres grupos principales. A ver si encuentro alguno más por ahí. Pentecostales, pues, ¿no? Los pentecostales. No, pentecostales no creen en eso. ¿De dónde sacas eso, hijo? Ah, entonces no. Pentecostales son trinitarios. Hay un grupo de pentecostales que son unicitarios. Luego conversamos un poco del unicitarismo. Pero no, ellos no creen que Jesús es inferior al Padre. Busque ahí si hay algún grupo más. Los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Ya, seguimos.
Orígenes era la figura intelectual más influyente de la época y dejó una herencia ambigua que ambas partes del conflicto usaron más tarde. Por un lado enseñó la generación eterna del Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre desde siempre sin principio. Esto obviamente lo van a usar los que se oponen a Arrio. Por otro lado insistió en que el Padre y el Hijo son dos realidades distintas, y acá se equivocó Orígenes, y que el Hijo es inferior al Padre en cuanto a su esencia original. Esto alimentó la postura de Arrio. Y sobre todo esta parte del Hijo es inferior, ¿no? ¿No? El Hijo es inferior. El Hijo es inferior. Entonces vamos a encontrar dos escuelas teológicas. Por un lado, la escuela de Alejandría, enfocada en la divinidad de Cristo, la unidad de Dios, y el uso de la alegoría para interpretar la Biblia, es el mismo método alegórico. Y la escuela de Antioquía, esta escuela te va a llamar la atención. Enfocada en la distinción de las personas, ahí estamos bien. La humanidad real de Jesús, estamos bien. Una interpretación más literal histórica de las Escrituras. Lucián de Antioquía, maestro de Arrio, pertenecía a esta línea y enfatizaba la distinción absoluta entre el Dios no creado y todo lo demás. Y aquí viene el inicio, el germen de esta controversia. ¿Sí? Para entenderlo, vamos a revisar algunas herejías que no hemos mencionado, que obviamente ya ocurren en el final del siglo II, principio del III. Y estas herejías, algunos cristianos evangélicos muy bien intencionadas las siguen repitiendo por desconocimiento, no tanto por ser herejes. Una es el sabelianismo modalismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo máscaras o modos de un solo Dios. Es decir, no hay distinción real de personas. Esto de acá, lo que usted acaba de ver, es el famoso unicitarismo. ¿Sí? No hay personas, una sola persona. Pero ¿cómo explicamos entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Roles. Algunos cristianos evangélicos que no conocen la historia y un poco de teología, lo repiten también. ¿Sí? Bueno, en la Trinidad, entonces son roles, ¿ah? Son roles. El Dios Padre, Dios... No, ese es abelianismo. Eso se conoce como modalismo. Pastor, Sí, una dime, Dani. consulta. Pero al decir máscara, ahí también involucra persona, porque de ahí salieron las tres personas de la Trinidad. La palabra Claro, persona en griego es máscara, entonces, ¿cómo claro, claro. podríamos? Claro, pero recuerda lo que dice, máscaras de un solo Dios. Y el problema con el esoterismo y el sabiolinismo es que ellos no pueden distinguir las personas. ¿Sí? Cuando habla de máscaras, obviamente está hablando en términos de máscaras como tal como entendemos todos las personas de la Trinidad, sino máscaras en el sentido como que solamente son roles, es lo que quiere decir ahí, roles, ¿sí? Funciones. Ese es el problema del lucitarismo, el sabelianismo, modalismo. Ahí tiene razón Daniel, es que es cierto que la Trinidad sale de entender las personas, la palabra persona era como una máscara, pero cuidado con eso, te voy a explicar, ¿no? Incluso ese uso de la máscara hay que tener cuidado porque es una, vamos a decir, una representación tomada del teatro griego que a veces no corresponde, tampoco explica de manera completa lo que la teología quiere explicar. ¿Sí? Si bien tuvo su origen ahí, sin embargo, no significa que teológicamente sea tan adecuado el término. ¿Sí? Ya nosotros hemos quedado en teología, hemos quedado con la denominación persona, ya alejada del origen griego que tuvo. Para el que no sabe lo que estamos hablando, de repente Daniel, ¿no? Se van a marear con lo que dijo Daniel. La palabra persona, que es carácter, ¿no? En griego, viene del teatro griego. En Grecia, los actores, ¿cómo hacían para actuar? No es como ahora tenían varios actores. Había a veces un solo actor que se ponía una máscara para representar un personaje. ¿Sí? Por ejemplo, Cristian actuaba del hijo pródigo, o no, perdón, del buen samaritano. Entonces pasaba como sacerdote con su máscara de sacerdote y luego pasaba con la máscara del levita y al final con la máscara del samaritano. Era una misma persona con tres máscaras distintas. Eso es lo que se entiende como carácter o persona. Pero hay que recordar que esa es la etimología griega del término, que es una cosa, y la otra es la definición teológica que resulta de esa mención. Entonces nosotros no creemos que Dios se pone en literalmente una máscara, esto es lo que dirían los unicitarios, ¿no? Un rol, una función, la misma persona. No, lo que nosotros creemos son tres personas, ¿sí? Tres personas. ¿Se va entendiendo? Tres personas. Un mismo Dios,
pero tres personas. Los unitarios creen que es un solo Dios, una sola persona, en tres roles distintos, en tres máscaras. Es lo que se refiere el texto. ¿Se va entendiendo un poquito la diferencia? Sí, dígame si no, que entramos en una controversia ahorita, estamos un concilio. ¿Ya? A ver, pregunte con confianza. Si no se va entendiendo, ¿no? Un poquito es complicado de entender a veces este tipo de teología o este nivel de teología. Sigamos. Muy bien, buena pregunta, Daniel, para aclarar. El adopcionismo decía que Jesús era un simple hombre que por su virtud fue adoptado por Dios. Adoptado. Esto sigue existiendo, por si acaso. ¿Ah? No sé, estoy muy seguro, me falta de repente investigar más, pero tengo entendido que los mormones un poco creen en esto, el adopcionismo, ¿no? Depende también, por ejemplo, algunos sectores judaizantes también lo enseñan, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con la diapositiva. Doctor, para precisar, si bien es cierto, pueden tener posiciones, pero nuestra posición es bíblica, ¿no? Y ahí tiene que resaltar esas ideas, el escrito está, como dice eh, en primera, perdón, en Juan, ¿no? Juan 1:1, ¿no? Entonces, donde nos hablan, nos dan la confirmación de que Jesús es Dios y como usted dice, pueden ser máscaras o interpretaciones, pero nosotros como los cristianos tenemos que ya tener esa certeza, ¿no? De que Dios sí es cierto, es uno solo, Jehová nuestro Dios uno es, y en tres personas pero con una misma esencia, eso ya lo hemos estudiado. Entonces, nuestra posición es esa. Si bien es cierto que pueden ver posiciones, nosotros como iglesia tenemos una posición basada en la palabra de Dios. Muy bien, tiene razón, hermano Blanquita, pero no hace daño hacer teología. Hay que reflexionar. La palabra está escrita, obviamente, nosotros vamos a la escritura siempre, pero hay que hacer teología. Y hay que defender esa teología con argumentos. O sea, si en una discusión yo voy a decir, la Biblia dice esto y ya está, pues a mí me puede funcionar, yo creo en la Biblia, en la inspiración divina y la infalibilidad de la escritura, pero cuando yo debato con otra persona, tengo que presentar argumentos, ¿sí? Tengo que racionalizar un poco el tema para poder llevar a buen puerto y no creer simplemente algo que lo creo porque sí. La fe del carbonero, ¿no? Creo porque sí. Sino porque lo he reflexionado, lo he estudiado, lo he investigado. Obviamente siempre va a haber un espacio para la fe, tal como la entendemos, ¿no? Pero es importante hacer teología. No tengamos ese temor de hacer teología o reflexionar. Justamente esta parte es muy teológica, así que vamos a tratar de avanzar, para si no, nos vamos a quedar hasta las 11 acá. ¿Eh? Seguimos. Muy bien, hermano Blanquita. El problema teológico. Arrio de Alejandría y su propuesta. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Ajá. El peligro de reducir a Jesús a una criatura excelsa, pero no divina. La división del imperio como una disputa teológica amenazaba la estabilidad política de Constantino. Hay que recordar dos cosas. La primera es que Arrio no es que era un loquito por ahí que se levantó y un día dijo Jesús no existió eternamente, sino representaba un grupo de cristianos, por si acaso. Era toda una facción de cristianos. Es más, cuando, no sabemos al final de la historia, no hay que hacer spoiler de esto, pero en la controversia arriana se impone la postura nicena, es decir, la postura ortodoxa que es la que nosotros creemos, la Trinidad tal como la entendemos. Pero no es que los arrianos dejan de existir, los arrianos se van, salen del imperio. Eso lo va a ver usted en Historia Eclesiástica 2, cuando los misioneros comienzan a llegar a otros lugares, se dan con la sorpresa de que ya los lugares estaban cristianizados, pero eran todos arrianos. Cuando las tribus bárbaras invaden lo que es el Imperio Romano Occidente, cuando ya no hay emperador, y de lo que nacen las naciones europeas actuales, todas esas tribus eran todas cristianas, pero eran cristianas arrianas. A tal punto que esa lucha entre los que vivían en el Imperio Romano Occidente, los que eran trinitarios, ¿no? Con las tribus que venían a invadir y destrozaban todo y prácticamente ocupar el Imperio Romano, fue una lucha no solamente militar, no es una lucha política, sino sobre todo una lucha teológica. ¿Cómo vamos a hacer ahora que estos nos han invadido, gobiernan sobre nosotros y son todos arrianos y nosotros somos nicenos? Poquito nos vamos adelantando la historia, ¿no? Entonces la iglesia ha tenido que sobrellevar todo esto y al final triunfó la ortodoxia.
Eso ya es parte del curso de Historia Eclesiástica 2. Lo van a ver en el futuro. Muy bien. Entonces, Arrio, ¿no? Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Vamos a detenernos un ratito aquí. Busque Juan capítulo 1, versículo 1, de memoria. Ya que estamos hablando de logos y todo eso. Juan 1:1 de memoria. En el ¿Mm? principio Sí, En el principio era el verbo. Y el verbo, era con era, Dios. y el verbo era Dios. ¿Sí? Acá tenemos que discutir con Arrio, y la verdad que Arrio es un poco necio, ¿no? Porque si tú dices que el verbo era Dios, implica que el verbo, que es Jesús, obviamente, la palabra, ahí está traducido mal, ¿no? Porque la palabra no es verbo, la palabra es palabra. Solamente que hay que recordar que cuando Casiodoro Reina traduce, él tradujo de la Vulgata. Y la Vulgata decía, palabra en latín es verbum. Entonces, traduce, mejor dicho, no que traduce la Vulgata, traduce el griego y el hebreo. Pero cuando él traduce el español, se queda con esa palabra latina, verbum, verbo, ¿no? Se ve que le gustaba la Vulgata, entonces dijo, no, hay que dejar verbo, no poner palabra. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el famoso Salve María, ¿no? La palabra en griego original, cuando el ángel saluda a María, es un saludo normal, es como decir hola, ¿no? Pero cuando se traduce al latín, se traduce como hola. ¿Y cómo se dice hola en latín? Salve. Pero cuando lo traducen al español, y la liturgia católico-romana ya no queda como el saludo normal, sino como salve, que era el saludo que se le daba a las reinas o a los reyes. De ahí nace toda la mariología que conocemos, pero nada que ver con el texto original. Un paréntesis para tomar este término, ¿sí? Entonces, Juan 1:1. Si el verbo es Dios, ¿es eterno o no? Claro, después ¿cómo se llama? El testigo de Jehová te dice, no, 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 ahí dice el verbo era un Dios. Ya está demostrado lingüísticamente que así no se puede traducir. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. Es más, esa palabra con Dios es muy, muy interesante, porque en el idioma original dice pros theon. Pros, esa palabra pros es una partícula que indica algo, que indica que entre el verbo y Dios hay una exactitud, es decir, una correspondencia absoluta y plena. ¿Dónde se usa más esta palabra? A ver, esto le va a gustar. En hebreo se usa cuando, ¿no? Cuando habla de Adán y Eva y dice, le haré una ayuda idónea, ¿no? Ezer kenegdo en hebreo, ¿sí? Y esa palabra kenegdo es la traducción de pros. Y cuando dice Ezer kenegdo, no está diciendo que Dios le creó una secretaria al hombre, una plancharropa al hombre, una cocinera al hombre. No, le está diciendo, he creado un ser exactamente igual a ti. Es lo que dice ahí. En hebreo, en el hebreo, traducción el hebreo original es esa. He creado un ser exactamente igual a ti. Entonces, si esa palabra que es kenegdo en el hebreo y pros, cuando dice en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios, ahí dice, ¿no? Entonces, logos, pros, theon, es en el griego. Entonces, lo que está diciendo Juan es que el verbo Jesús, Cristo y Dios tienen igualdad. Entonces, si eso tiene igualdad, también es eterno. Entonces ahí se equivocó nuestro amigo Arrio. Un poco tomando lo que mi hermana Blanquita dijo, ¿no? Pastor, ahí está la escritura. Bueno, la escritura está ahí. ¿Sí? Juan 1:1 es el mayor testimonio de la divinidad y la eternidad de Jesucristo. Y eso sin entrar en temas de repente más detallistas, como por ejemplo cuando Juan dice en el principio, término muy hebreo, en hebreo, en el Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Bereshit. Y Bereshit es en la cosmovisión, en la cosmogonía judía, era ese tiempo y espacio indeterminado donde no existía o no había nada más que Dios, la eternidad en el pasado. Es decir, hay un punto en la historia donde se crea todo lo que nosotros vemos, incluyendo lo espiritual. Los ángeles no son eternos. El mundo material que vemos no es eterno, el espacio no es eterno. Sin embargo, en un punto cuando es creado y detrás de ese punto de la creación, detrás está el Bereshit. Y el Bereshit, ¿qué cosa es? El espacio donde solo está Dios. Eso se lo conoce en la teología como la soledad de Dios.
Entonces, si el verbo está en el principio, es eterno. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Si Juan dice en el principio estaba el verbo, un judío lo hubiera entendido tranquilamente así. El verbo es Cristo y está en el principio. El verbo es Dios y el verbo es eterno. Así de fácil. Cuando te vas a Reana, muere ahí. Juan 1:1. Anótenlo un día si se animan, lo predican, ¿no? Lo enseñan. Es bonito enseñar estas cositas. Vamos a culminar ya. Vamos a culminar. A ver, ¿qué hora es? Ya, nos quedan unos minutitos. ¿Alguien puso acá? Sí, Hebreos 1:1 también habla de eso. Sigamos. Nuestro amigo para terminar esta parte, vamos a hablar de Atanasio. Brevemente nada más, un poquito de su historia. Él muy jovencito estuvo en el concilio de Nicea, en el 325. Era un joven diácono, secretario de Alejandro, que era el obispo de Alejandría. Al concilio fueron ya los diversos patriarcas, por decirlo así, ¿no? Los principales cabecillas de cada patriarcado. Y ellos fueron los de Alejandría, su comisión. Era como cuando tú vas a la asamblea, ¿no? No tienes ni voz ni voto. Bueno, él no tenía voz ni voto. Pero sin embargo, por lo bajo, su agudeza teológica ayudó mucho a la ortodoxia. En el 328 Alejandro muere y a él lo eligen naturalmente como obispo. Y a partir de ese momento toda su vida la dedicó a defender la ortodoxia, la fe nicena. En el debate con Arrio, Atanasio entendió que no era un juego de palabras, de filósofo, no era hablar de filosofía, era una cuestión de vida o muerte. Vamos a ver sus argumentos. La lógica de la redención. Si Cristo es una criatura, tal como lo creen los testigos de Jehová o los mormones, y como dice Arrio, por muy excelsa que sea, no puede salvar a la humanidad ni divinizar. Es decir, hay un oxímoron ahí. ¿Una criatura puede salvarnos? Imposible. Solamente Dios puede salvar. La criatura no puede reconciliar la creación con el creador. Sería un sacrificio imperfecto. Hebreos estaría equivocado. Entonces ahí hay una disonancia teológica. La adoración, estoy ya partiendo de la praxis, como se dice, ¿no? O de lo que llamarían en derecho la jurisprudencia. Es decir, los cristianos adoran a Cristo. Si Cristo no es Dios, todos los cristianos son idólatras. Al adorar a una criatura, ¿no? Claro, porque si Cristo no es Dios, entonces estamos adorando a un ser inferior. ¿Qué hacemos adorando a Cristo? No hay que adorarle. Muy lógico, mi amigo. Su fórmula sobre la encarnación del Verbo. Él se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos Dios. Recuerde que esta es parte de la teología oriental, ¿ah? No lo lleve a términos o extremos que no corresponden. Eso es lo que hablamos de la teosis, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir aquí, amigos? Usted se acordará cuando hablamos de teología oriental. Significa que nosotros podemos vivir, vamos a traducirlo a términos evangélicos modernos. Nosotros podemos vivir la realidad de Dios en nuestra vida. Nosotros podemos disfrutar de los atributos que Dios ha puesto en nosotros, que son mismos sus atributos de Él. Podemos vivirlos en este momento. Para sostener esto, Atanasio defendió a capa de espada el término homoousios. Acuérdese eso, no es homoiousios, sino homoousios. Lo que habló nuestra hermana Blanca. Mismo ser, la misma sustancia. Es decir, la Trinidad parte de esto. ¿Sí? La palabra clave de Nicea que aseguraba que el Hijo comparte la mismísima naturaleza divina del Padre. Algunos términos interesantes para que usted los pueda aprender a diferenciar. Homoiousios significa naturaleza similar, eso de por sí ya es una herejía. O sea, Jesús, Cristo y el Padre son parecidos, ¿ah? Pero no son iguales. Homoousios, consubstancial, la misma sustancia, la misma esencia. Ese es trinitario, ese es niceno. Peor, este es anomoios, diferente, son todos distintos. Eso también es una herejía. Hablamos de la esencia, no de las personas. Monofisita, esa también es otra herejía. Una sola naturaleza, hablando de Cristo está hablando, ¿ah? O sea que Cristo solamente fue Dios o fue hombre. No, Cristo fue ambos y en plenitud. 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? No, nosotros no creemos que Jesús fue a veces Dios, a veces hombre, o fue Dios y dejó de ser Dios y se volvió hombre y después volvió a ser Dios. No. 100% hombre, 100% Dios. Y aquí viene otro término que de repente alguno conoce o no conoce,
María es la madre de Dios, Teotocos. A ver, ¿cuántos creen que María es la madre de Dios? Levante su mano. Yo levanto mi mano. Pastor, ¿qué no, usted es católico. Historia. Primero hay una mala traducción. Quiero que lo entienda porque usted alguna vez conversará esto. Teotocos no significa madre de Dios exactamente, significa paridora de Dios, la que da luz a Dios. Quiere decir, lo que está aludiendo en la discusión de este siglo no estaban discutiendo la divinidad, nada de María, no era el asunto María, sino era Jesús. Y entonces, ¿qué pasó con esta discusión que estamos viendo? Donde querían decir que Jesús tenía una sola naturaleza, que había dejado de ser Dios, y no, y se defendía la ortodoxia, donde 100% Dios y 100% hombre, y en ese sentido es que se usa este término teotocos para hablar de que María, siendo humana y no hay por qué divinizarla ni nada por el estilo, fue el instrumento que Dios usó para traer a luz al verbo, y el verbo es 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, en ese sentido, María es Teotocos, la que da luz a Dios. No significa que María es eterna, ni que María es superior a Dios, ni que María engendra a Dios, ni que Dios nace porque María le da luz. No, hay que entender la teología y esas finísimas, ¿no? Que tienen que ver con el lenguaje teológico. Lo resumo así entonces. Teotocos no es un término que no podemos usar. Claro, ahora si tú sales al púlpito y dices, yo creo que María es la madre de Dios, la iglesia se te va a ir porque dice este es católico. Este es católico romano. No, hay que usar el término tal como lo definieron ellos, Teotocos, paridora de Dios, la que da luz a Dios. ¿Pero por qué a Dios? No es que Dios no nace con María, Dios es eterno, sino que da luz al verbo. El verbo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Si nosotros decimos, por ejemplo, hay muchos evangélicos que dicen, no, no, María es madre de Jesús, no de Dios. Lo que está diciendo es una herejía, porque el que nace del vientre de María es 100% Dios y 100% hombre. ¿Entiendes? Y escuchamos hasta pastores decir esto, ¿ah? No, María es madre de Jesús, no de Dios, de Jesús, no de la divinidad de Jesús. Es que nadie está diciendo que María da luz a la divinidad de Jesucristo. Lo que estamos entendiendo el Teotocos es énfasis en Cristo, es decir, ¿quién nace de María? Jesús. ¿Y quién es Jesús? 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Anote eso para que si algún día le preguntan, usted pueda explicar. Nosotros los evangélicos creemos que María es la madre de Dios. En términos católicos romanos, no, tal como lo dicen los católicos romanos. Aunque hay que ser justos, los católicos romanos no creen que María es la madre de la divinidad de Jesucristo. Ellos también lo entienden tal como lo estoy explicando ahorita. ¿Cuál es el error del católico romano? Es tomar esa premisa para crear todo un dogma de la mariología. Es decir, como María dio luz al verbo encarnado, 100% Dios, 100% hombre, entonces ella también tiene que ser limpia de pecado. Entonces vamos a hablar del, no, María siempre virgen, María siempre santa, la asunción de María, etcétera, etcétera, cosas innecesarias y que jamás los que impulsaron la Teotocos lo pensaron. Nunca, jamás. Bueno, para cerrar un poquito este tema teológico. Entonces, no se asuste, pastores católicos romanos, no, para nada, yo no creo en ningún dogma mariano y tampoco creo para nada, porque los católicos tampoco lo creen, que María es la madre de la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Por si acaso. ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, un amén. ¿Se me entendió lo que acabo de explicar o está con sueño? No entiende ya. Sí, sí, se entendió. Ya, lo he explicado lo más sencillo posible. Para terminar, y no se me desmayen en el asunto porque todavía hay algo que hacer, vamos a poner este grafiquito para entender lo que es Trinidad y lo que no es Trinidad. ¿Sí? La Trinidad, por ejemplo, dice que la tercera columna, perdón, la primera, Padre, Verbo, no, Padre y Verbo, perdón, acá. Padre y Verbo son Dios. Y la criatura es el mundo. Padre y Verbo Dios. Esta acá estoy diciendo, espero que se vea mi mouse. El organismo decía Padre y el Verbo y el mundo como criaturas. ¿Sí? El unicitarismo o sabelianismo que dice Padre, Verbo y Espíritu Santo son Dios, son una persona, ¿no?
Pero el trinitarismo que dice Padre, Verbo y Espíritu Santo son Dios, un solo Dios, en tres personas. Como lo dije en su momento, la Trinidad para entenderla tú tienes que responder a tres preguntas. Más que definirla de una manera así, una definición que a veces te puedes hasta enredar y decir lo que no tienes que decir, es responder tres preguntas. Primero, ¿hay un solo Dios? Sí. ¿Sí? ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Se entiende? ¿Creemos eso o no? Si usted no cree eso, ya usted es, ni siquiera es arriano. ¿Sí? Y la tercera pregunta es, ¿el Padre y el Hijo en la Biblia se manifiestan como personas diferentes? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Es no o natural. En la cruz Jesús clavado está el Hijo y ora al cielo y dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el bautismo el Hijo sale del agua y ahí está, se manifiesta toda la Trinidad, ¿no? El Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende como, no es una paloma, como paloma sobre el Hijo. Ahí está ¿Cómo pueden ser una sola persona si estás viendo los tres ahí? ¿Sí? Y hay un video que luego les voy a dejar el link ahí. Lo van a tomar con muchas pinzas porque el que hace el video es alguien que no es cristiano, entonces algunas cosas dice ortodoxamente y otras se manda para las nubes. Pero en esta parte puntual él tiene un video, él es experto en griego koiné, él tiene un video donde habla de esto. Y dice, el Padre y el Hijo son la misma persona y él concluye por el griego koiné que sí, que son distintas personas. Porque el idioma griego te lleva a que no son una persona, sino son personas diferentes. ¿Sí? Luego se los dejo el link. Vamos terminando. ¿Los demás han dormido? ¿Qué pasó, hermanos? A ver. Concilio de Nicea. Hubo una convocatoria, Constantino invita y financia. Este muchacho tenía muy buenas ideas. A más de 300 obispos. Acá Constantino, por ejemplo, toma una política que usted puede imitar. Hay personas discutiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitarlas a comer. Hizo eso. El concilio no fue un tiempo de ayuno y oración, por si acaso, ¿ah? Estuvo lleno de comida. Él dijo, donde la gente come junta, no pelea. Y entonces ahí hizo su estrategia. 300 obispos, muchos de ellos venían de la persecución. El debate al final. Atanasio de Alejandría defiende la plena divinidad del Hijo frente al organismo. Ahí está el término que le dije, homoousios, consubstancial, la misma naturaleza que el Padre. Resultado, la redacción del credo de Nicea, el credo niceno, la fijación de la fecha de la Pascua y la condena de este monje llamado Arrio, este obispo diácono, no me acuerdo bien, Arrio. Bien, vamos a terminar, hermanos, y luego tenemos una pequeña pruebita, rapidita, que usted va a hacer. Le voy a dar unos minutos, los minutos restantes para que lo desarrolle. Le voy a dar poco tiempo porque si no después va a la IA nomás y responde. Así que tiene que ser full memoria, full conocimiento, lo que sabe. Va a tener cámara prendida, ahora sí voy a pedir que todos tengan cámara prendida, ¿sí? Y lo único que usted va a tener que ver es las preguntas, que las voy a poner en el grupo, ¿sí? En el grupo WhatsApp voy a poner las preguntas con sus opciones y usted tiene que mandarme a mi WhatsApp personal las respuestas correctas. A, D, T, lo que sea, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? También puedo aludir a su integridad, usted que es cristiano, hijo de Dios, ¿no? Usted que puede pasar por la persecución y no va a tramitar un documento falso para salvar de los leones, ¿no? ¿No? Usted que en la pandemia no tramitó un carnet o ¿no? una constancia de vacunación falsa. Así valientemente, no me vacuno y no me vacuno y así voy. Y si me despiden, me despiden. ¿Ah? Así usted que integridad pura. Usted lo va a responder y lo va a mandar. ¿Sí? Lo voy a poner en el grupo y luego usted responde y me lo manda. Voy a dar un plazo límite, un tiempo límite, y luego ya no acepto, ¿ya? Por más que venga con su libelo, ¿sí? Yo no le acepto más. Libelo en latín, ahí, no firmo, con el testigo, Pastor Madrid, testigo el Pastor Toño, testigo el Pastor Sangilí, la misionera Flor Park, no me importa, ya no recibo, ¿sí? Entonces, eso es al final, ¿ya? Al final, al final. Muy bien.
vamos a culminar este curso con no un repaso ya, porque ya hemos hecho el repasito, sino con una reflexión final. El legado de la iglesia primitiva. Podemos mencionar a usted, vamos a tener, a ver, vamos a poner solamente 5 minutos. ¿Qué podemos usted? Prenda su micrófono y dígame, ¿cuál es el legado de la iglesia primitiva? ¿Qué nos deja enseñanza la iglesia primitiva? A ver, rapidito, breve. Prenda su micrófono, ya prenda su cámara, porque para el examen Bueno, tiene que prender su cámara. No le pido más, prenda su cámara. considero que nos da las bases para el monoteísmo que usamos ahora, ¿no? La religión actual. Muy bien, ya, buen punto. A ver, ¿alguno más? ¿Alguno más? ¿Algún legado? ¿Algún... No, nos hace ver un autoanálisis, ¿no? Sobre el cristianismo que llevamos, porque en ese tiempo la persecución, el morir por su fe y a un cristianismo superficial que nosotros y todo lo que sufrieron para llegar hasta donde estamos, ¿no? O sea, tenemos la Biblia en varias versiones, en varios idiomas, mientras que a ellos no era tan fácil. Entonces, eso nos hace pensar mucho en reflexionar sobre el cristianismo que estamos nosotros llevando hoy, actualmente. Una de las cosas que podemos rescatar es su tremenda valentía, ¿no? Cuántas cosas se enfrentaron. Y si existimos es gracias a ellos. Y uno se enoja porque el pastor no lo saludó o algo, o sea, eso nos hace ver realmente la palabra, disculpen, pero bien ridículos, ¿no? O sea, cositas que son tan superficiales y a veces uno se va de iglesia por eso, Cristianos de se va a cristal, otra. cristianos cristalinos, ¿no? Cristianos cristalinos. Exacto, sí. Antes nos peleamos con los leones, ahora nos molestamos porque no nos mencionaron en el informe de la iglesia, ¿no? A ver, La otro. base, profesor, puede ser la base también de lo que creemos, como los credos y la doctrina, ¿no? Las primeras confesiones, Ahí está, el primero convención. Me olvidé. Ya es. primeros credos, primeras confesiones, la Ese es. teología, ¿no? La formulación de la teología tal como la conocemos hoy. Sí, sí, sí. Qué bonito es Ujú, conocerlo y exactamente. nos diferencia el judaísmo, ¿no? Los judaizantes les falta estudiar historia, por eso es que son judaizantes, ¿sí? Otro más, a ver. Prendan su Sí, cámara pues. ya, Fiorella, todos prendan su cámara, porque el examen, la pruebita, que es chiquitita, facilita, es con cámara prendida, ¿sí? El legado también que nos dejan es que tenemos la doctrina para poder enseñarles a las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo a veces utilizaba términos que ahora me doy cuenta que estaban erróneos, equivocados y que tal vez estaba negando lo que es correcto. Entonces, cuán importante es enseñar también eso a la iglesia para no volver a equivocarnos en lo mismo. Supongo que Exacto, por eso que ha nacido el unitarismo y todo, porque no se enseñó. Entonces, exacto, exacto. tantas dificultades tuvo la iglesia, tanto pasó para que al final caigamos en lo mismo. Eso es lo que pienso. A tal punto que los unicitarios creen que ellos son la doctrina ortodoxa, ¿no? Que ellos son los históricos, así el cristianismo y nosotros lo pervertimos por desconocimiento de la historia. Punto. No estudiaron historia, ¿ya? A ver, algo más, ya para ir cerrando, dijimos algunos minutitos, el legado. eh, Repase un poco los capítulos que hemos visto y cuál es ese legado. Ya, para entrar a la prueba ya ahí pueda irse temprano, a dormir. Ya mañana ya no tiene nada que ver con el seminario, descansa, hasta nuevo aviso. ¿Cuándo comienza la clase de nuevo? Después del intensivo, ¿no? ¿Sí? En el intensivo, por favor, si preguntan de historia en el intensivo o alguna pregunta, hágame quedar bien, ¿ya? ¿Sí? Y al que no, los comulgamos. Me avisan nomás. Ya, a ver, algo más de este legado de la iglesia. Legado, a ver. Algo más, enseñanza del curso, mejor dicho, del curso de historia eclesiástica que hemos aprendido, una reflexión final, ¿no? De lo que hemos visto. ¿Será importante combatir las herejías o no? ¿O nos quedamos con el, no hay que juzgar, Dios juzga, ¿no? Nosotros los cristianos no debemos juzgar, hay que llevarnos bien con todo el mundo, amén, amén a todos. Dios juzgará. ¿Será correcta esa postura? Si hubieran hecho los primeros cristianos eso, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Mm? Exacto. Ahora, ¿con qué herejía nos enfrentamos hoy? A ver, menciona algunas herejías actuales, ¿ah? No me menciona ya de, no, actuales, que están de moda, que están volviendo, que usted la ve.
ahí en las redes sociales le sale. De la prosperidad. Yo diría que la prosperidad es antigua ya. Ah, Sí, sí. Le explico, hermanita Anita, le explico por qué. No, no es que estoy contradiciendo, sino, ¿sabe la prosperidad cuando tambaleó muchísimo en la pandemia? La pandemia se tumbó la prosperidad. Ahora, cierto, las iglesias de prosperidad siguen, pero ya no tienen la influencia. Mira lo Maldonado nomás, cómo el ministerio se le quebró total, ¿no? Porque la prosperidad partía de un principio, partía de que a mí siempre me va a ir bien, ¿no? Yo soy de bendición y por lo tanto no me pasa. Ahora, ¿cómo explicas teológicamente a todos los cristianos que ofrendaron, diezmaron, sembraron, que se le murió 3 familiares, eh, tuvieron que vender la casa para salvar a un enfermo y todo? ¿Cómo le explicas? Ahí la pandemia tambaleó. ¿Qué otra herejía? A ver, la podemos dejar, ¿no? Podemos mencionarla. La prosperidad todavía está un poquito viva. ¿Qué otra herejía, a ver, de este tiempo? El modelismo, pastor. Modelismo, creo. ¿O no? ¿O estoy hablando? Modalismo, sí, Modelismo. sí. Modalismo, ahí está, el modelismo. Modelismo. Por ejemplo, Marcos Witt cantando con Saray Rivera, que es, eh, si no me equivoco, es unicitaria. Si no me equivoco, a ver, Sí, alguien me creo. puede- Sí, creo, no estaba ahí, sí, no sé. Ese es para mí un tremendo error, porque si tú, encima, no puedes tú cantar, ¿cómo se llama? La doxología, a Dios el Padre, en tu disco, para después salir a producirle un disco a una unicitaria, que no cree en eso, ¿no? O el Santo, Santo, Santo. Muy bien. A ver, otra cosa más, a ver, otra herejía de este tiempo. La diosa madre. La diosa madre, ¿no? La diosa madre. Sí, la diosa madre es terrible, ¿ah? Porque son bien duros de roer, son esos cabezaduras, son total. No sé si te has discutido alguna vez con uno de la diosa madre, ¿no? Pero teológicamente son bien endebles porque tú solamente dile esto, ¿no? Tú dile un tip teológico, un tip hermenéutico. Toda doctrina o dogma cristiano tiene como fundamento algo. Es algo así como la canonicidad de un libro, es así, tiene que ser así. Esa doctrina tiene que recorrer la Biblia de tapa a tapa. No se hace teología de un solo versículo, ¿sí? Por eso estudiamos teología sistemática, ¿no? Porque lo reestudiamos a lo largo de la Escritura. Y eso significa, por ejemplo, que para hablar de Jesús, por ejemplo, hay como 700 citas en el Antiguo Testamento acerca de la mesianidad de Jesús. ¿Cuántos versículos hay para sustentar una doctrina como la de esa madre? En toda la Biblia, ¿sabes cuántos hay? 7. No hay suficiente evidencia bíblica. Ese es con ese tú los silencias. No hay suficiente evidencia bíblica para sostener lo que tú enseñas. Porque son 7 versículos, no se arma una doctrina. Se arma una herejía. Así que usted, cuando estudie teología sistemática, ahí usted va a ver, va toda la Biblia a recorrer para ver el Espíritu Santo, Dios, Cristo, ¿no? La iglesia, la segunda venida, la escatología, etcétera, etcétera. Eso lo estudia en teología sistemática. Ya, una última, ya vamos a entrar. El legado de la iglesia primitiva, repáselo cada cierto tiempo, enséñelo. No le enseño como curso de historia de repente, pero sí analice la realidad de su iglesia. Fíjese en qué puede aportar usted para que la ortodoxia se defienda, para que la iglesia se encamine, se preserve la doctrina, se preserve el orden, la disciplina, los cristianos sean mucho más fortalecidos, ¿no? Mucho más robustos en su fe. ¿Sí? Un bonito curso. Bien, mamá, vamos a entrar en la parte del examen. Yo voy a compartir en el grupo las diapositivas, que son las preguntas. Lo voy a poner en el grupo porque de repente alguien tiene mala señal y alguien puede de repente tener problemas, ¿no? Entonces ahí lo que usted va a hacer es responder rápidamente. Son examen de opciones múltiples. Son 20 preguntas de opción múltiple, muy sencillitas, por cierto. No vaya a pensar que es algo que no ha visto, ni algo rebuscado para jalarlo, sino algo muy sencillo que usted ha repasado, ha estudiado. Lo que le pido, por favor, cámara abierta, ¿sí?
cámara prendida, cierre todos los libros, todos los archivos, y solamente con su celular y y van una hojita, anota. Si quiere mandármelo escrito en el WhatsApp, me lo manda, le toma foto a la hojita, lo manda. Vamos a dar un espacio de 15 minutos máximo, ¿ya? 15 minutos máximo. Voy a compartirlo en este preciso momento. ¿Dónde está el grupo? A ver, historia. Y lo recibo resultado. El examen se desarrolla hasta las 10 y el resultado lo recibo hasta las 10:05. ¿Sí? Es un examen muy sencillo. A ver, quiero ver si salen todas las preguntas primero. Creo que sí. La voy a ir pegando de a poco, ¿ya? Porque no me sale pegarlas todas juntas. Le he tomado captura, pero me está fallando. Vaya respondiendo esa ya. Voy a pegarlas de a poco las preguntas. Vaya respondiendo lo que me demore y luego le doy margen de tiempo para que lo salga. Pastor, enumeramos y ponemos solamente resultado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ya, Número, letra, número, letra. ya. Lo pongo así para que usted también pueda revisarlo. No sea que lo pongo en el Zoom y alguna pregunta no la leyó bien. Espero estar en orden. O puede copiar un papelito y luego me manda la foto. Más fácil, más práctico. Si tiene alguna consulta sobre alguna pregunta específica, puede prender su micrófono y hacérmela. De paso aclaramos para todo el resto. Esa no. Ya. Cámara prendida, por favor, he dicho. Sí, no creo que tenga problemas con la cámara prendida. Voy a guardar silencio para que usted pueda pensar. Demiurgo, pastor. La palabra no me he olvidado. Demiurgo. Eso no lo puedo resolver, eso estábamos repasando un montón de veces. Ya sabe, acuda a su memoria, no a ningún libro, ningún apunte, solamente a su memoria.
Nada de consultarle al chat GPT, por favor. Perdón, doctor. Le digo, poner el número de la pregunta Sí, y la número y letra. respuesta. Número y letra, nada más, número y letra. 4A Ya. o 4C o 4D, nada más, suficiente. Yo después ya lo tengo en la planilla, lo corrijo nada. Por favor, nada de Siri, no, con Siri nada, ¿ya? Nada con Siri. Si alguna pregunta no se entiende, prenda su micrófono y me dice, ¿ya? Sería bueno que prenda su cámara para ver cómo está haciendo el examen. Pastor, se lo mando a su correo personal, dice, ¿no? Al WhatsApp nomás, al WhatsApp. Al grupo. No, al grupo no, personal. Allá, sí, allá. Pone su nombre para, por si acaso no lo tenga agendado, ¿no? Bueno, por mi letra vas a saber que soy yo. Y uno que ya terminó, va a esperar Ya me, pacientemente, ya me mandé, ¿sí? pastor. No, no se vayan todavía para cerrar, orar y cerrar. Ya. Pastor, ¿cuántas preguntas son? Son 20. Ah, cuatro. Ya, gracias. ¿Subieron todas? No, o sea, todas salen en en WhatsApp, ¿no? Por si acaso, no, no faltó Sí, ninguna, sí, sí. ¿no? Sí están los 20, sí, sí. Sí, pastor, ahí están los 20.
Ya, a ver, vamos concluyendo el examen. Vamos a dar 2 minutos más ya y cerramos. ¿Dos, no? ¿Un poquito? Ya, está terminando ya. Pastor, revise a ver si le llegó todas mis respuestas. Al final Ya, puse soy Daniel, es mi chat. ya. Acaba en 200. 903 200 200. Sí, sí, están las 20 respuestas. Gracias, Daniel. No te vayas todavía. No pasó. Pastor, yo ya mandé mi respuesta también. Pongan, por Igual, favor, pastor. Igual, pastor. su nombre, pongan, porque a veces salen nombres desconocidos, no sé quién es. ¿Sí? Por mi foto me va a sacar, creo, ¿no? Tan famoso va a ser. No, igual ya lo pasé, ya, pastor. Los que terminaron no se vayan para cerrar orando y todo. Te voy a dar unos minutitos de tolerancia. El examen es todo muy sencillo, ¿ah? No se pueden quejar. Muy sencillo. Regular. Ya, voy a dar hasta 10 y 5 y cerramos, ¿ya? 10 y 5. Ya vaya pasando sus respuestas, ya mande la foto antes de 10 y 5. Ponga de todos modos su nombre, por ahí no la tengo agendado, lo voy a agendar igual, ¿ya? Quedan dos. Se cierra el tiempo de la gracia. Listo, hermanos. Minuto final. Last minute. Sí. Ya mande, mande, mande. Conste. Ya cuando sale ahí 16 ya no recibo ya eso ya. Mande la foto ya. Con lo que tenga. Muy bien. O sea que algunos están revisando, revisando. Está bien, revisen, pero ya tienen que mandar.
Hasta ahora me han mandado 8, ya estamos cerrando. Conste. 8, ¿cuántos son acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, 13, sin contarme a mí. Le faltan 5. Vamos, muchachos. Ya, muy bien. Quedan 3, 3. ¿Quién falta? A ver. Ajá. Listo, hermanitos. Quedan 3. ¿Qué dicen muchachos? A ver, la mayoría del quórum. ¿Le damos un minuto de gracia? ¿O Fuentes? Fuentes. Con la vara que mide serás medido, ¿ah? Ya, quedan 2. ¿Quién falta? A ver. Blanca. Vamos, la Blanquita. Mande, nomás ya, mande. Mande el veredicto. Pastor, me faltan varias respuestas, pero así puedo mandar, así como Sí, está, y tengo que con lo que tiene, hermanita, mande, con fe. Mande nomás. ¿Y a quién más? A ver, creo me que. iba a jalar, ya dijo que me iba a jalar, pastor. No, no, jamás, yo no he dicho, no, yo no jalo a nadie gratuitamente. Al culto le vamos a jalar. Usted sabe que Ya, en el escrito yo soy cero a la izquierda, ya se lo compré. por eso yo le dije a mano y de ahí mandan su foto. Ustedes se han demorado por querer hacerlo de otra manera. Ya, a ver, ¿quién falta? A ver, Blanca no me manda todavía. Kelly ya mandó. Ya, Blanquita nomás queda. A ver, Marta ya mandó. Cristian ya mandó. Astrid ya mandó. Kelly ya mandó. Fiorella ya mandó. Ana mandó. Dana ya mandó. Rosa mandó. Eli mandó. Alex mandó. Adi ya mandó. Daniel ya mandó. Kelly ya mandó. Blanquita falta nada más. Vamos a darle sus. Precio. Manda, no me manda ya con fe. Ahorita, pastor. Ya, listo. Ya. Muy bien. Pastor, estoy buscándole aquí en el chat su nombre, ya, ya, pastor. Pastor Carlos, busque. Para ahí está con Pastor Carlos. Muy bien, ya está. Muy bien. Bien, chicos. En la Vamos a cero a la izquierda. despedirnos. No, no te preocupes, hermanita, yo entiendo. Vamos a despedirnos. Gracias a ustedes por acompañarme en esta aventura tan bonita, ¿no? Estudiar la historia. Había momentos de repente, ¿no? Que han salido bien, otros que hemos hecho todo lo posible. Pero lo importante es que me gusta, le quiero felicitar porque es un grupo muy entusiasta, ¿no? Me gusta que son muy, muy, muy comprometidos con esto. También hay muchos que saben bastante, otros se esfuerzan bastante, y eso es muy agradable. Sigan así, muchachos, ¿no? Me hubiera gustado mucho acompañarse en intensivo, pero ya pues, algún intensivo habrá en Huánuco, ahí nos conoceremos, si seguimos por acá todavía. Así, pero igual ya saben, bienvenidos a Huánuco, cuando quieran, acá hay tocos para todos, ¿ah? Tocos para todos. Para todos hay tocos, ¿ya? Te venga con confianza. Me avisa nomás, pastor, va a llegar, ahí vemos dónde acomodamos todo. Bienvenido. Puede ser presbiterio una visita, ¿no? Claro, Cristian, la última vez que fuiste, me acuerdo, te comiste todo, pero está bien, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos, no quiero quitar más su tiempo, ¿sí? Voy a estar también ya entregándolos a las calificaciones. Hay varios que no me han entrado trabajo, no sé, ya, no sé, ya cada uno verá por qué no lo mandó. Pastor, ¿se puede enviar hasta mañana la última tarea, por favor? Ya, voy a dar plazo hasta mañana para Misericordia. el trabajo, ¿ya? Mande, por favor, mande. Ya no tiene otro curso, así que enfóquese en eso nada más, ¿ya? Listo, vamos a orar. Gracias, muchachos, Dios les bendiga. Vamos a orar y despedirnos. Hasta una próxima oportunidad. No sé qué curso por ahí me pedirán, pero bueno, espero que haya sido bendición para todos. Vamos a orar. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa experiencia de compartir con los chicos, Señor, las hermanitas, conocernos, Señor, a través de esta plataforma. Y quizás, Señor, en el futuro podamos conocernos también en las distintas reuniones que tenemos como denominación. Bendice a tus siervos.
Señor, prospéralos, guárdalos en todas las áreas de su vida. Señor, bendice la obra de sus manos, Padre amado, su ministerio, allá en la labor que hacen en su iglesia. Padre amado, te pedimos eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a tu iglesia, bendice a los pastores y a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Prenda su cámara para tomar una captura y ponerla en el grupo. Y luego ya nos despedimos. ¿Sí? Prenda su cámara rapidito. Hermana Blanca, su cámara. Kelly, su cámara. Adi, un esfuerzo tu cámara como salga. Ya vamos a poner acá la captura, ¿ya? Listo. A la 1, a la 2. Kelly, prende. Blanca, rápido. Antes para irnos. Yo también tengo sueño también. Vamos. 1, 2, 3. Listo. A ver, la pongo en el grupo a ver si salió bien. Bueno, no, de nuevo porque me ha salido con todo y chat. No, con todo y chat. ¿De qué es el chat acá? De nuevo, vamos a ver, ahora sí, sonría. Muy bien, ahí está. Algunos han salido con sonrisa apologeta. A ver, ¿dónde está? Historia. Nada, Listo, ahora sí. desaprobados. Listo, hermanito. Dios le bendiga. Nos vemos. Gracias.